favor, en su Biblia, vamos al libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 17 y 18. Hebreos 6, 17 y 18. Estamos en el tema 18 de la confesión de fe. Nosotros vamos en el tema 24 porque hemos partido algunos temas por la mitad para poderlos escudriñar de una manera más amplia, más profunda. Pero realmente la confesión de fe apenas va en el tema 18. El tema 18 en la confesión de fe habla acerca de la seguridad de la salvación. De hecho, el título completo es Seguridad de la Gracia y Seguridad de la Salvación. ¿Qué es una confesión de fe? Para las personas que nos acompañan, que no lo saben todavía, que nos acompañan por primera vez a este estudio de los días miércoles, una confesión de fe es un documento redactado donde se sistematiza para una mejor comprensión la doctrina cristiana. Es algo así como un compendio teológico. ¿Para qué nos sirve una confesión de fe? Para poder ir siempre por el camino recto del Señor en cuanto a doctrina se refiere y hasta en cuanto a la vida cristiana. Hoy lo vamos a ver, hoy nos habla mucho acerca de la vida cristiana. Hebreos 6, 17 y 18 dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a encomendarnos a las manos del Señor. Y nos encomendamos, Espíritu Santo, en su providencia, en su poder infinito, para que usted ilumine esta palabra a nuestra mente y la lleve a nuestro corazón y la pongamos por obra. Lo que más anhelamos, Señor, es ser como Cristo, y si ese anhelo no está en alguno de mis hermanos aquí el día de hoy, te ruego que lo traigas, Señor. Precisamente para eso nos salvaste, para ser como Cristo. Ese es el propósito tuyo, nuestra salvación, glorificarte por medio de vidas transformadas a la imagen de Cristo. No solamente eres nuestro Salvador, eres nuestro Señor, eres nuestro dueño. Por eso es que queremos hacerlo, queremos reflejarte, Señor, por medio de este tipo de enseñanzas. Renueva nuestra mente y corazón, es nuestra oración el día de hoy, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Como le decía, una confesión de fe es un documento para podernos guiar en doctrina. La que nosotros nos apegamos es la Confesión de Fe Bautista de 1689, ¿sí? Es de ese año, por eso se llama así o se conoce así. Así que ya tiene 300 años, poco más o menos, de que se fue escrita esta Confesión de Fe. Así que no hay nada nuevo, no estamos inventando nada. La clase pasada, para que podamos entender bien hoy, hablamos acerca de la perseverancia del creyente. La perseverancia del creyente es provocada por el Señor, que nos preserva. El Señor pone el querer como el hacer y nosotros permanecemos en la salvación por medio de su gracia. El tema del día de hoy va íntimamente ligado con el tema de la semana pasada. Vamos a hablar acerca de la seguridad de la salvación, esa perseverancia que vimos la semana pasada, como Dios, y se lo puse en palabras más fáciles, vaya, si tú ves a alguien echándole ganas para ser cristiano hasta el último de sus días, así para que se defina de una manera más comprensible la perseverancia, es porque Dios puso el querer como el hacer. No es porque yo sea muy bueno y diga, llevo 20 años de cristiano y le he echado muchas ganas. Si llevo 20 años de cristiano es porque Dios me ha perseverado, me ha preservado para seguir hasta el final de mis días siendo cristiano. Pero esta perseverancia trae una consecuencia en nosotros, una seguridad en nuestra salvación. La confesión de fe nos habla de 4 párrafos acerca de esta seguridad de la salvación. Le leo el primero. El primer párrafo nos dice que es posible tener esta seguridad. Sí es posible. Algunos nos tachan y nos dicen,
¿Quién te crees tú para creerte tan seguro? ¿Quién te crees tú para decir que estás seguro de tu salvación? Eso es presunción. ¿Cómo puedes saber que vas a llegar hasta el final? Porque la perseverancia que el Señor pone en mí, más lo que vamos a ver el día de hoy, me da la seguridad de que seré salvo hasta el final de mis días. Dice la confesión de fe así, se lo leo como cada semana, leo cada párrafo y ya lo vamos desmenuzando. La confesión dice así: aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y de que están en estado de salvación. Ahora sí. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Lo primero que nos dice, nos habla de dos cosas la confesión de fe aquí. El primer inciso nos habla acerca del peligro de no entender esta doctrina. Nos habla de que hay un peligro de no entender correctamente esta doctrina, y es caer en el engaño de nuestro corazón. Mucho cuidado, porque muchos nos tildan, a los que nos apegamos a las doctrinas de la gracia, se lo he dicho varias veces: es que ustedes dicen que puedes pecar y vivir en pecado y que como Dios te eligió, de todos modos vas a ser salvo. Mentira, las doctrinas de la gracia no enseñan eso. Las doctrinas de la gracia te enseñan todo lo contrario, que tengas cuidado de caer en el engaño de nuestro corazón. Vamos a las siguientes citas. Jeremías 17:9, Ángel. Mateo 7:21 al 23, hermano Gabriel. Lucas 18 del 10 al 14, Leo. Y todos los demás vamos a Juan 8:41. Repito las citas: Jeremías 17:9, Mateo 7:21 al 23, Lucas 18 del 10 al 14 y Juan 8:41. Fuerte conforme las vayamos teniendo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón del ser humano es engañoso y perverso. Ten cuidado de caer en el engaño de nuestro corazón. Siguiente cita. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Lucas 18, 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, pues en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Y Juan 8:41 lo leemos. Jesús, hablando con los fariseos, les dice: ustedes hacen las obras de su padre. ¿Quién era su padre de ellos? El diablo. Si tú lees el contexto, en el 44 dice: vuestro padre el diablo. Ellos le dijeron: no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Estaban ofendiendo al Señor, diciéndole: si alguien nació aquí de un pecado fuiste tú, no nosotros. Ofendían ellos al Señor.
libro de Jeremías nos dice que el corazón es engañoso, y leímos 3 y hay más ejemplos, ya después los busca, 3 ejemplos acerca de corazones engañados. Aquellos que tocarán y dirán: Señor, Señor, ábreme, yo quiero entrar contigo, y el Señor les dirá: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad, porque hacías cosas en mi nombre, tu corazón vivió engañado, pero realmente nunca hiciste mi voluntad. También el ejemplo que nos leía nuestro hermano Leo del publicano y el fariseo: oh Señor, yo levanto mis manos, qué bueno que no soy como este pecador de acá. Y el pecador: Señor, no quiero ni voltearte a ver, se golpeaba el pecho. De ahí es de donde la tradición católica toma el yo pecador. El Señor, soy un pecador, por favor, sé propicio a mi pecador, se golpeaba. Entonces el publicano tenía el fariseo tenía ese engaño en el corazón: oh, como soy muy bueno, yo soy salvo. En realidad el que era salvo era el otro. También en el ejemplo que leemos de Jesús, los fariseos: nosotros sí tenemos un papá, es Dios. Y el Señor les dice: su papá es el diablo. La Biblia, tanto la Biblia como la confesión de fe a la que nos apegamos, en ningún momento fomentan la indisciplina espiritual basada en la seguridad eterna de la salvación. No crea, jamás le voy a enseñar eso. No enseña eso la Biblia, no enseño eso la confesión de fe, de que tú puedes vivir como te dé la gana, al cabo salvo, siempre salvo. Eso no enseña la Biblia, eso no enseña la confesión de fe, y eso no te voy a enseñar yo jamás. Hay personas que, engañadas por su propio corazón, creen que tienen la salvación asegurada, pero su forma de vivir dice lo contrario. Y su falta de arrepentimiento demuestra que en realidad no le creen al Señor y no creen en el Evangelio para salvación, sino que solamente creyeron temporalmente. Estas personas no han entendido correctamente esta doctrina. Si tú conoces a alguien que vive como le da la gana, pero piensa que siempre va a ser salvo, no ha entendido esta doctrina. Escribe entonces, para que se complemente ahí tu cuaderno, tus notas: tengamos cuidado de vivir engañados por nuestro perverso corazón. Si no hay fruto en nuestra vida, lo más probable es que seamos cortados y echados al fuego. Ayúdame, Ángel, con Juan 15:6. Vamos todos los demás a Lucas 3:9. Le repito nuevamente, dice así: tengamos cuidado de vivir engañados por nuestro perverso corazón. Si no hay fruto en nuestras vidas, muy probablemente seremos cortados y echados al fuego. No, ni la confesión de fe, ni la Biblia, ni nosotros enseñamos que vives como te da la gana, en pecado, sin arrepentimiento, pero que como ya eres elegido, te vas a ir al cielo de todos modos. Muy probablemente, si no hay arrepentimiento, si nunca hay una retracción de tus pecados, una contrición real, muy probablemente seas cortado y echado al fuego. Hablando acerca de que no fuiste salvo. Lucas 3:9. Vamos a leerlo. Y Ángel, nos ayudas con Juan 15:6. Ya lo tiene. Lucas 3:9 dice: Juan el Bautista, hablando acerca de esta situación con los fariseos que llevaban una vida disipada, pecaban, ponían cargas sobre las personas, pero ellos no querían hacer nada, y él los exhorta y les dice: también ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa ¿dónde? En el fuego. La Biblia no enseña que tú puedes dar mal fruto, llamado pecado, vivir como te da la gana, pero te vas a ir al cielo. Si no das buen fruto, será cortado y echado al fuego. Juan 15:6. Así es, aquella rama que no permanece en el Señor será cortada, secada y echada al fuego a arder. Número 2, la realidad de esta seguridad. Si hay una realidad de esta seguridad, si podemos tener esa seguridad. Romanos 5:2 y 5, Ángel. Romanos 8:16, hermano Gabriel. Leo, por favor, primera de Juan 2:3. Y vamos todos los demás a segunda de Pedro 1:10. Lo primero que nos dice
La confesión de fe comienza con una advertencia muy severa. No vayas a creer que porque hay una seguridad eterna de la salvación y de la gracia, puedes vivir como te dé la gana. Al cabo, como hay seguridad, tú vas a ir al cielo. La primera párrafo, lo primero que nos dice el párrafo 1 de la confesión de fe es: ten cuidado, hay un peligro. Si no entiendes bien esta doctrina, corres el peligro de caer en tu engañoso corazón. El corazón te va a inventar pretextos mil y te va a decir, ahí tenemos un discipulado llamado la mortificación del pecado, y te va a decir, hay otros peores, ya no soy tan malo como era antes, David también pecaba y se fue al cielo, Salomón tuvo 1000 esposas que yo no pueda tener, o una más o una menos, y tu corazón va a empezar a inventar tantas cosas con tal de justificarse. No caigas en el engaño de tu corazón. Si estás viviendo en pecado y no te arrepientes, ten mucho cuidado con esa situación, porque al final el que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Lo segundo que nos dice la confesión de fe es que sí puedes estar seguro de que hay, o sí hay una realidad de esta seguridad. Romanos 5:2 y después 5:5. Fuerte, Ángel. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es, Pablo dice, estamos firmes en esta gracia. A mí nadie me va a quitar esta convicción. Estoy firme porque el Espíritu Santo fue derramado en mi corazón. Romanos 8:16. Así es, y ahorita vamos a ver un punto específico en ello. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu y me hace saber que soy hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Mucho ojo. Segunda de Pedro 1:10. Todos lo tenemos ahí. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué cosas? Lee desde el versículo 5 en adelante y te habla que acerca de que tu vida le pongas virtud, y a la fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Vaya, te está describiendo una vida cristiana. Y te dice después, si tienes estas cosas, si tienes una vida cristiana, ¿qué después? ¿Qué pasará? No caerás jamás. Escriba entonces. No todo el que diga Señor, 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 entrará en el reino de los cielos. Solo los que dan fruto de su regeneración pueden estar seguros. No todos los que digan Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Solo los que dan fruto de su regeneración pueden estar seguros. El inciso B, ahora sí ya nos habla bien, ya es claro y nos dice que hay una realidad de esta seguridad, que esta seguridad es real, que sí existe una seguridad de tu salvación. Sí puedes estar seguro que eres salvo. ¿Cómo? Porque hay fruto de mi regeneración, porque mi vida se ve grandemente transformada, y los pecados y la vida pecaminosa y disipada que llevaba antes, lo que no me interesaba antes, si agradaba o no agradaba a Dios, ahora en mi corazón lo sopeso y digo, no, ya no sé si esto agrada o no agrada a Dios. Y de hecho, cuando no te agrada, no le agrada a Dios, el Espíritu Santo, que es tu conciencia, te está hablando y te está redarguyendo para que dejes de hacerlo. Segundo inciso, esta seguridad es infalible, nos dice ello. Es infalible, nunca falla. Le dice así: esta certeza no es un mero convencimiento conjetural y probable. Vaya, no estamos pensando que a lo mejor puede ser, sino que está basada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de la fe, basada en la sangre y la justicia de Cristo que se revelan en el Evangelio.
y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste hace promesas, y en testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo. ¿Qué nos dice? Número 1, la fe, inciso A, la fe da certeza. La fe da certeza a nuestra seguridad eterna. Hebreos 6:11, 19 y 20, Ángel. Primera de Juan 3:2, mi hermano Gabriel. Primera de Juan 4:16, mi hermano Leo. Y vamos todos a Primera de Juan 5:13. Repito las citas. Hebreos 6:11 y después el 19 y 20 nos hablan acerca de que la fe es nuestra. ¿Se acuerda que ya vimos ese tema en el discipulado? Y aquí mismo, la fe para salvación, se tituló ese tema de aquí de la confesión de fe, y en nuestro primer discipulado entendimos que la fe es un regalo que Dios nos da, y dentro de ese regalo llamado fe viene un paquetito llamado seguridad de la salvación, aunque como lo vamos a ver más adelante, algunos se tienen que esperar para abrir ese paquetito llamado seguridad de la salvación que viene con la fe. Fuerte, Hebreos 6:11. 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Así es. Y por último, Primera de Juan 5:13, lo leemos todos. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, para que tengan la certeza, la convicción de que tienen vida eterna, y para que crean, para que tengan fe, pistis, en el nombre del Hijo de Dios. Escribe: una fe inteligente afirma la seguridad en mayor o menor grado según sea la fortaleza de dicha fe. Una fe inteligente afirma la seguridad, en mayor o menor grado según sea la fortaleza de nuestra fe. ¿Qué nos quiere decir aquí la confesión de fe? Que sí puedes tener esa seguridad, sí puedes vivir con la seguridad, puedes dejar esa zozobra. ¿Por qué a los escritores de la confesión de fe les pareció importante? Porque en la época en que se escribieron las confesiones de fe, en la época de la Reforma se dio porque el catolicismo romano cayó en muchos baches doctrinales y en muchos baches de praxis. Había prácticas, del clero romano que ya no cuadraban con la fe. Una de ellas la vamos a ver el domingo, el simonismo. ¿Qué es el simonismo? Lo que hizo Simón el Mago. Apóstoles, aquí les va un dinero, denme ese don para poder yo hacer milagros. Eso se daba mucho en la iglesia católica en la época de la Reforma. ¿Quieres una capilla? ¿Quieres ser cardenal? ¿Quieres ser padre? Lo que sea así, pues págame, porque de todos modos ahí vas a ganar dinero. Entonces en la Reforma se dio esa situación. Ya no nos gusta eso, queremos cambiarlo. Una de las cosas que enseñaba el catolicismo y que enseña hasta nuestros días es que nadie puede tener seguridad de su salvación, que tú no puedes estar seguro de que eres salvo, que eso es pecado, que ¿cómo puedes estar seguro? ¿Por qué les interesaba que nadie tuviera esa seguridad? Por las indulgencias.
¿Qué es una indulgencia? Un perdón por los pecados temporal. ¿Qué pasaba? Que decían, tú pecaste, sí, te vendo este papelito que dice que los pecados que cometiste en este año quedan perdonados. Se llama indulgencia, dame tanto dinero. Entonces el catolicismo vendía indulgencias. Por eso es que decían, nadie puede tener la seguridad de su salvación, solamente con indulgencias, y cuando mueras te vas al purgatorio y vamos a ver cuántos años pasas ahí. Eso sí, si tu familia da mucho dinero mientras tú estás en el purgatorio para misas, vas a salir más pronto del purgatorio. Por eso se dio la reforma, porque esto no es bíblico, y por eso es que la confesión de fe, prácticamente todas, la nuestra o la que nos apegamos, habla de la seguridad de la salvación y te dice que sí, que es mentira lo que te dice el catolicismo, que la fe que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón sí puede traer esa certeza, que esa fe que te hace saber que eres hijo de Dios, esa fe que te hace saber que has nacido de nuevo, esa fe que te hace saber que Cristo murió por tus pecados, al mismo tiempo esa fe te hace saber que eres salvo para siempre y por la eternidad. Por eso es muy importante entender este tipo de temas, y hay gente todavía en la actualidad que no cree en la seguridad de la salvación y que nos dice que esto es presunción. Presunción, de ahí viene presumido, y que esto es pecado. La presunción es pecado, que tú no puedes saber que te vas a ir al cielo. La Biblia no dice eso. La Biblia, se lo acabo de decir, lo escribió una fe inteligente. ¿Por qué una fe inteligente? Porque no es una fe ciega. Nuestra fe está basada ¿en qué? En la palabra de Dios. Una fe inteligente nos hace saber que somos salvos en mayor o menor medida. Pastor, pero es que yo casi no me... tu fe todavía no está firme, tu fe todavía no está fortalecida. No, pues es que leo poco la Biblia, es que me discipulo poco. Ahí está la explicación. Fortalece tu fe y vas a ver que esa seguridad se va a ver fortalecida. Número 2, la obra eterna de Cristo está fundamentada en la obra eterna de Cristo. ¿Cómo puede tener esa seguridad? No seas presumido, eso es pecado. Es que, ¿qué crees? La seguridad no la tengo en mí. La seguridad la tengo, está fundamentada en la obra eterna de Cristo. En que Cristo, cuando estaba en la cruz, pocos segundos antes de morir, dijo tetelestai, que traducido es consumado es. Jesucristo dijo, se acabó, mi obra está perfecta, está consumada, mi obra es eterna. Ya no le pueden echar, ya no le pueden quitar nada. Y si su obra es perfecta y eterna, eso da a mí seguridad de salvación. Hebreos 6, 17 y 18, vamos todos. Ángel, Hebreos 7, 22. Hermano Gabriel, Hebreos 10, 14. Leo Hebreos 10, 19. ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? Hebreos 6, 17 y 18. Que podemos confiar en la promesa y en el juramento de Dios, que es lo que nos habla aquí. Hebreos 6, 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa y la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Te lo traduje la semana pasada, te lo vuelvo a traducir este versículo. Dios quiso mostrarnos a nosotros, sus hijos, que hizo una promesa y que hizo un juramento. Para las dos cosas inmutables, su promesa y su juramento no cambian nunca, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tampoco nos mintió y dijo, les hice una promesa pero no se las voy a cumplir, les hice un juramento pero no se los voy a cumplir. ¿Por quién juró Dios? ¿Sí se acuerda? Por sí mismo, porque no hay nadie más grande. Los juramentos para los hebreos es por alguien más grande que ellos. ¿Quién es más grande que Dios? Nadie. Entonces él juró por sí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué juró Dios por sí mismo? ¿Y para qué nos dio una promesa de que nunca nos perderíamos? Para que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido a Él, para tomarnos de una esperanza puesta delante de nosotros. La siguiente cita, ahora sí, es Hebreos 7:22. Con eso basta. Está fundamentada en la obra de Cristo, y la obra de Cristo es un mejor pacto, un pacto eterno. Hebreos 10:14.
¿Para cuándo nos hizo perfectos? Para siempre. Ojo, ¿a quiénes? A los santificados, para que no caiga en el engaño de su corazón. Pero es que ahí dice que hizo una promesa y su inmutable consejo y que no va a cambiar. Sí, ¿para quiénes? Para los santificados. Y por último, Hebreos 10:19. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, esa certeza o esa fe está fundamentada en la obra eterna de Cristo. Escribe, la fe inteligente está basada en la Escritura, específicamente en la obra perfecta de salvación. ¿Por qué puedes tener seguridad eterna? Porque tienes una fe. Una fe en la fe, una fe en el aire, ¿una fe en qué? Una fe en la obra perfecta de Jesucristo. Número 3, está cimentada no nada más en la obra perfecta de Cristo, sino también en las promesas del Evangelio. En las promesas del Evangelio. Por si fuera poco, ya debería de bastarnos con el hecho de saber de que tenemos seguridad no por presunción, sino porque Cristo hizo la obra eterna. Pero también tenemos seguridad porque el cimiento de nuestra fe es la promesa o las promesas del Evangelio. ¿Cuáles promesas? No vayas, en Mateo 7 del 3 al 10, llega predicando Juan el Bautista y hace esa promesa si te arrepientes y crees en el Evangelio. En Marcos 1:15 también Jesús dice arrepentíos y creed en el Evangelio, y eso trae unas consecuencias. Segunda de Pedro 1 del 4 al 11. Las otras citas que están ahí, primera de Juan 2, 3 y todas ellas van ligadas con los puntos anteriores. Y de todos modos las puede leer en casa cuando esté rumiando esta enseñanza. Segunda de Pedro 1 del 4 al 11. Hay promesas del Evangelio. ¿Qué promesa? Que si tú haces estas cosas, no estarás ocioso, sino que permanecerás. ¿Qué cosas? Estas que vamos a leer. Segunda de Pedro 1 del 4 al 11 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles promesas? ¿O para qué? Para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos desordenados de la carne. Eso es concupiscencia. Vaya, te transformó, te sacó de la carne por medio del Evangelio, te sacó del mundo y te transformó. Versículo 5. Ustedes también, está hablando con nosotros creyentes, poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, échale ganas por esto que acabas de entender, añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en ti y abundan, no te dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ya lo vimos cuáles, no caerán jamás, porque de esta manera les va a ser otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú cumple la promesa, tú aférrate a la promesa y de esa forma amplia y generosa entrada tendrás al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si aún te estás preguntando seriamente si podemos tener certeza personal de que somos salvos, la Escritura nos dice que sí, que confiemos en las promesas del Evangelio, y hay otras 3 doctrinas de la Escritura que lo respaldan ampliamente. ¿Qué doctrinas o qué promesas nos habla? Hay 3. Primero,
la predestinación. Segundo, la intercesión de Cristo. Y tercero, nuestra unión con Cristo. La predestinación. Ya todo está escrito acerca de nuestras vidas. Está escrito que permaneceremos con Él. La intercesión de Cristo. Cristo está en el cielo como abogado intercediendo por nosotros. Pero si nosotros nos perdemos, no tenemos seguridad, quiere decir entonces que Cristo falló como intercesor, y eso no puede ser. Y tercero, nuestra unión con Cristo. La Biblia dice que el Señor y nosotros uno somos, hablando espiritualmente, y ya no nos podemos separar de Él. Entonces, si nosotros nos perdemos, Cristo en nosotros nos llevaría a perder, lo cual es imposible. Número 4, el Espíritu Santo confirma nuestra seguridad. Romanos 8, 14 al 16, Ángel. Primera de Corintios 2, 12, hermano Gabriel. Y vamos todos a Gálatas 4, 6 y 7. Ahora nada más hay 3 citas. Si vamos bien, nos regresamos. Repito, Romanos 8, 14 al 16, 1 Corintios 2, 12, Gálatas 4, 6 y 7. Fuerte, Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así es, el Espíritu Santo nos guía porque somos hijos de Dios, ya no estamos en esclavitud, ahora podemos decirle papá a Dios. Para los hebreos Dios es eso, su Dios. Para nosotros los cristianos Dios es nuestro papá, nuestro padre. Son dos cosas muy diferentes. Habla acerca de una relación todavía mucho más íntima. Primera de Corintios 2:12. Para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido, vida eterna, entre muchas cosas más. Gálatas 4, 6 y 7. Uh-huh. Así es, sino hijo, y si eres hijo, también heredero de Dios. Escriba, una de las muchas funciones del Espíritu Santo, porque no es la única, cumple muchas. Una de las muchas funciones del Espíritu Santo es dar testimonio en nuestro corazón de que somos hijos de Dios para siempre. Una de las muchas funciones del Espíritu Santo es dar testimonio a nuestro corazón que somos hijos de Dios para siempre. Número 5, la seguridad marca la vida de los creyentes. Primera de Juan 3, del 1 al 3, vamos todos. Los reformadores, los escritores de la confesión de fe entendían algo, que cuando tú entendieras, que cuando tú supieras de la seguridad de tu salvación, lejos de tirarte al mundo, como dicen algunos, lejos de vivir en pecado y hacer lo que te dé la gana, todo lo contrario, como es una verdad de la Escritura, nos va a marcar para siempre. La seguridad de la salvación marca la vida de los creyentes. ¿Cuál es esa marca? Primera de Juan 3, del 1 al 3.
Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no conoce a Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste a través de nosotros, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Escriba: la marca de gracia por excelencia es el carácter de Cristo forjándose en nosotros. La marca de gracia por excelencia es el carácter de Cristo forjándose en nosotros. Cuando tú entiendes la seguridad eterna de la salvación, eso marca la vida de un creyente. ¿Cómo? Empiezas a reflejar a Cristo, empiezas a ser sumiso, a ser dócil al Espíritu Santo, se empieza a forjar en ti el carácter de Cristo. Esa es la marca verdaderamente de una persona que entiende la seguridad de la salvación. Si la seguridad de tu salvación te hace vivir en libertinaje, caíste en el engaño de tu corazón. Pero si la seguridad de la salvación, si tú estás forjando el carácter, o el Espíritu Santo está forjando el carácter de Cristo en ti, entonces entendiste bien la seguridad de la salvación. Tercer inciso, ya estos últimos dos incisos, este era el más largo, el más pesado. Tercer inciso, inciso C o párrafo 3, dice así, en párrafo C, nos habla de que esta seguridad es alcanzable. Esta seguridad es alcanzable. Sí, sí se puede alcanzar esta seguridad. Dice así: esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe, hasta tal punto que un verdadero creyente no puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla. Sin una revelación extraordinaria, por el uso adecuado de los medios, y es por eso el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres a libertinaje. Tres cosas nos dice aquí la confesión de fe. Número 1, a veces hay dificultad para obtener esta seguridad. Estaba leyendo cuando estaba estudiando para hacer este tema, que este parrafito que acabamos de leer, este primer párrafo, se divide en tres. Esta primera división es de las más controversiales de toda la confesión de fe bautista, de la confesión a la cual nos apegamos, pero no por eso deja de ser bíblico. Vamos a dos citas. Hechos 16 del 30 al 34, vamos todos. Y Ángel, ayúdame con primera de Juan 5:13. Ahorita le explico. Vamos a leerlo. Hechos 16 del 30 al 34. ¿Se acuerda que le dije que la confesión de fe, que la Biblia nos dice que la fe nos da certeza? La fe nos la dio el Señor, y dentro de esa fe viene un paquetito llamado certeza de la seguridad de la salvación. Pero ¿qué cree? A algunos el Señor en su soberanía les dice: ese paquetito todavía no lo vas a poder abrir. A otros, que en cuanto llega tu salvación, luego abres ese paquetito y dices: gracias Dios, yo tengo esa certeza. Pero a otros, Dios en su soberanía dice: no, tú todavía no vas a abrir ese paquetito. ¿Por qué? Solamente Dios lo sabe. Vamos a verlo. Hechos 16, 30 al 34 nos da un ejemplo de una familia que en cuanto fueron salvas, de inmediato dijeron: tenemos esa certeza, gracias Dios. ¿Ya lo tienes? Dice así. ¿Dónde estoy?
Sacándolos, el carcelero de Filipo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, Pablo y Silvano, le dijeron al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los de su casa. Llevándolos a su casa, los puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios. Tú ves aquí inmediatamente que les están predicando el evangelio y que inmediatamente el gozo de la salvación, la certeza de la salvación llegó. Pero también vemos en primera de Juan 5:13 que hay gente que lo tiene que trabajar. Fuerte, por favor. Así es. Ahora el apóstol Juan dice: ¿qué creen? Yo sé que hay gente, estoy parafraseando, y por eso dice: ¿por qué les escribí? Porque quiero que crean que hay vida eterna, porque quiero que crean en el nombre del Hijo de Dios. Por un lado, en el libro de Hechos encontramos una familia y hay testimonios numerosos de gente que llega a los pies de Cristo y de inmediato dicen: sí, yo tengo esa seguridad, yo no dudo, yo sé que Dios me ha salvado, yo no dudo, yo estoy seguro de la salvación. Pero por otro lado nos presenta el libro de Juan, primera de Juan, el apóstol Juan dice: yo sé que hay gente que no de inmediato tiene esa certeza, que tiene que trabajar en esa fe. Escriba para que se entienda mejor: la seguridad de la salvación no siempre llega en automático con la fe. Algunas veces se tiene que fortalecer y madurar la fe para que llegue. La seguridad de la salvación no siempre llega en automático con la fe. Algunas veces se obtiene al fortalecer y madurar la fe. Sí, hay gente que en cuanto llega a los pies de Cristo y es regenerada, ya tiene esa certeza de su salvación, esa seguridad eterna. Y hay otros que no, que tienen que picar piedra, que tienen que madurar su fe, la tienen que fortalecer, y ahora sí ya se llega a esa certeza. Mucho ojo, escuche esto que le voy a decir, no te confundas. La fe salvífica no necesita la seguridad del creyente para su eterna salvación, para que sea eficaz. En otras palabras, no creas que no eres salvo. Entonces hasta que no madure mi fe, ahora sí soy salvo. No. La fe salvífica no necesita que tu fe esté madura, no necesita la certeza de tu salvación. Tú eres salvo porque el Señor te dio la fe para creer en el Señor Jesucristo. Lo que no ha llegado todavía es la madurez en la seguridad de tu salvación. En otras palabras, somos salvos eternamente desde el momento en que nacemos de nuevo, aunque todavía no tengas esa certeza en tu corazón. Con el tiempo llegará esa certeza. El motivo por el cual algunos experimentan de inmediato la certeza y otros no, solamente Dios en su soberanía y perfecta voluntad lo sabe. Porque hay personas que de inmediato tienen esa certeza y otras que tienen que picar piedra. No lo sé, pregúntale a Dios cuando llegues al cielo. Número 2, la provisión para alcanzar seguridad. La provisión para alcanzar seguridad. Vamos a darnos prisa para que acabemos. Primera de Juan 4:13, Ángel. Efesios 3:17 al 19. Mi hermano Gabriel. Hebreos 6:11 y 12, leo, y segunda de Pedro 1 del 5 al 11. Segunda de Pedro ya no lo leemos, ese ya lo hemos leído. Si estas cosas abundan en ustedes, no estarán ociosos. Añade a la fe virtud, a la virtud paciencia, etcétera. Primera de Juan 4:13, Efesios 3:17 al 19, Hebreos 6:11 y 12. Así es. Siguiente. Efesios 3:17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender
Del amor de Cristo, sí. Hebreos 6, 11 y 12. Escriba para que se entienda este punto. El Espíritu Santo nos lleva en el proceso de madurar la fe. El Espíritu Santo nos lleva a madurar la fe. Una de sus consecuencias es seguridad eterna de la salvación. Número 3. Ahorita al final explico todo el párrafo para que se entienda bien. Es deber de los creyentes, es nuestro deber, es deber de cada uno de nosotros alcanzar esta seguridad. Es deber de cada uno de nosotros alcanzar esta seguridad. Segunda de Pedro 1:10, Ángel. Romanos 15:13, mi hermano Gabriel. Primera de Juan 4:19 y vamos todos los demás a Romanos 6:1 y 2. Ya ahorita que acabemos este último inciso, el 3, ya le explico bien los 3 incisos, cómo nos habla este párrafo, de qué nos habla en general este párrafo, para que no se vaya así nada más como qué, cuál, quién, de qué hablamos o qué, para que entendamos bien. Fuerte, segunda de Pedro 1:10, Romanos 15:3, primera de Juan 4:19 y Romanos 6:1 y 2. Fuerte. Por la cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pedro exhorta a los creyentes y dice, hagan estas cosas, es su responsabilidad, es su deber hacer estas cosas. Romanos 15:13. Para que abunden ustedes esta esperanza. Y primera de Juan 4:19. Y el 16. Ahora 4. Permanecer, el hecho de permanecer, ya lo vimos en un discipulado, somos copartícipes en la permanencia en Cristo. Romanos 6:1 y 2 dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en el pecado? Y ahora versículos 11 al 13, ahí mismo Romanos 6 dice, así también ustedes considérense muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en su concupiscencia, ni tampoco presenten sus cuerpos al pecado como instrumentos de maldad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus cuerpos a Dios como instrumentos de justicia. El apóstol Pablo dice, ¿viviremos en el pecado porque estamos en la gracia? No, antes tenemos una responsabilidad y es buscar esa santificación. Escuche esto que le voy a decir. Si al nacer de nuevo no hemos obtenido la seguridad eterna de nuestra salvación, no es porque no sea salvo, eso ya lo tenemos que haber entendido. Pero tampoco es un permiso para pecar libremente. Bueno, entonces yo sí creo en Cristo, pero yo no tengo esa seguridad de la salvación, entonces yo puedo vivir como me dé la gana. No, no es propio de un verdadero hijo de Dios. Así que lo que sigue es buscar por los medios de gracia, como la lectura de la palabra, el discipulado, la oración, obtener esa certeza de nuestra salvación. Obviamente esa certeza llegará en la medida en que maduremos con el Señor. Escriba, nuestro deber, si no tenemos la seguridad de la salvación, es buscarla. Por medio de un caminar en santidad,
no caer en desánimo, ni tampoco en libertinaje. No se les iba una a los reformadores, de verdad. Ok, ya lo escribió para que le explique los 3 puntos. Nuestro deber, si no tenemos seguridad de la salvación, es buscarla caminando en santidad, no cayendo en desánimo, ni tampoco en libertinajes. En el primer párrafo, la confesión de fe nos dice, en el párrafo C, mejor dicho, en la primera parte nos dice que no todos tienen esa certeza. Hay gente que nace de nuevo y de inmediato dice: gracias, Señor, yo tengo esa certeza de que me ha salvado, como el carcelero de Filipos y su familia, y como muchos ejemplos en la iglesia. Pero hay otros que no. Hay otros hermanos que nacen de nuevo y dicen: es que, Señor, sí seré salvo, tengo esa incertidumbre. No pasa nada, es totalmente normal. ¿Por qué pasa? Solamente Dios lo sabe, pero no estás fuera de orden. No creas entonces: no, como yo no tengo esa seguridad de salvación, entonces a lo mejor yo no seré salvo. No estamos hablando de que si eres o no eres salvo. Estamos hablando de que si todavía no tienes en tu corazón la seguridad de que ya eres salvo, ya eres salvo. ¿Qué es lo que sigue? Que el Espíritu Santo te va a llevar a buscar esa santidad, te va a llevar a madurar esa fe. Pero, y este es el tercero, tu deber es buscar esa seguridad. ¿Cómo? Caminando en santidad con el Señor. Mucho cuidado, con esto terminamos este párrafo. No caigas en el desánimo: como yo no tengo certeza de la seguridad, a lo mejor no soy salvo. Tú eres salvo, no es de sentimientos, es que dice Dios en su palabra. ¿Le vas a creer a tus sentimientos o le vas a creer a Dios? Y segundo, no caigas en libertinaje. Como no tengo esa certeza, entonces puedo hacer lo que sea, al cabo creo que ni soy hijo de Dios. No caigas en ninguno de esos 2 errores. Por último, terminamos ya el último inciso de la confesión de fe. ¿Sí vamos bien? Dice así: la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida, interrumpida de diversas maneras, por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y entristece al espíritu, por alguna tentación repentina o fuerte, porque Dios retira la luz de su rostro, permitiendo a los que le temen que cambien en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe por el amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperanza. Nos habla el último inciso, el inciso de esta seguridad es variable. Esta seguridad puede variar. Puede variar tu seguridad. Número 1, el hecho de esta variación. Hebreos 6, 11 y 12, Ángel. Segunda de Pedro 1, 9 al 11, vamos todos. Fuerte, Hebreos 6, 11 y 12 y todos los demás. Segunda de Pedro 1, 9 al 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hacia ti, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y segunda de Pedro 1, 9 al 11, se lo leo, dice así: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, se ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escriba: nuestra seguridad muchas veces puede disminuir por diversas causas. Y vemos, causa 1, el pecado.
Número 3, causa 2, la tentación. Número 4, causa 3, Dios mismo. Y número 5, eso no significa que no somos salvos. Con esto terminamos ya entonces. Ya nada más vaya escribiendo. En el número 2 nos dice que una de las causas por las cuales, vaya, te lo explico para que se entienda, ¿por qué a veces tengo más seguridad y a veces tengo menos? ¿Por qué a veces digo, caray, de verdad échenme al diablo con todos sus demonios, ahorita no me va a poder tirar? Y otras veces dices, ay, Señor, porque hay veces que estás bien, estás mal. Primero, en cuanto a la seguridad de tu salvación, porque algunas veces el pecado te hace caer.